Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dios les bendiga grandemente. Antes de seguir con la miniserie que iniciamos sobre Ezequiel capítulos 38 y 39, trataremos otra temática que nos llevará de regreso a estos pasajes. En este video nos encaminaremos a la figura del famoso anticristo escatológico. Sobre este personaje y su origen se ha especulado mucho. Analizaremos si los argumentos sobre su procedencia de la tribu de Dan son plausibles o no lo son. Muy bien, la dirección que tomaremos para empezar es con el término anticristo, que por supuesto proviene del griego y su uso es exclusivo de las cartas de Juan. Este término griego está compuesto por dos palabras, la preposición anti y el sustantivo Christos. La preposición anti en los diferentes periodos de la literatura griega siempre tiene los significados locales de, opuesto, en contra o el significado metafórico de sustituir una cosa por otra, lo que puede resultar en el significado a cambio o en lugar de. En la Septuaginta, la traducción griega de la Biblia hebrea, anti se usa en el sentido de sustitución o intercambio, es decir, en lugar de o a cambio de. En este mismo sentido es usado en el Nuevo Testamento. Aunque anti tiene el significado de en contra u opuesto de, no se usa de esta manera en el Nuevo Testamento directamente. Si seguimos esto, el término anticristo significaría en lugar de Cristo o sustituto de Cristo. Si consideramos el griego clásico, sería opuesto a Cristo o en contra de Cristo. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18, el término aparece sin el artículo definido, lo que ha sido motivo de debate. Para algunos, esto da a entender que el término fue tratado como un nombre propio. Algunos pocos manuscritos incluyen el artículo. Es mejor seguir la lectura corta como lo hacen muchos aparatos críticos. Solo en este verso el término anticristo ocurre sin el artículo. En los otros lugares de la carta de Juan está presente. Sin embargo, a pesar de esto, no queda muy claro si en realidad estamos tratando con un solo individuo. Quizás la ausencia del artículo podría indicar un nombre propio, pero la imagen es tenue. En las pocas descripciones que se nos dan en las cartas de Juan, se nos dice que el que niega que Jesús es el Cristo y se encarnó para bajar al mundo es un anticristo. Todas estas denominaciones nos muestran que el término anticristo denota un opositor, alguien que está en contra de la doctrina de Jesucristo, por lo que el significado de opuesto o en contra de Cristo para el término anticristo es el más adecuado. Desde la perspectiva de estas cartas, el término no se entiende como un suplantador o imitador, sino como un opositor. De esta manera, este término funciona como un título que puede aplicarse a cualquier entidad o persona que se opone a la obra de Cristo. La imagen de un tirano escatológico no es muy clara en las cartas de Juan. Es necesario considerar otros pasajes. Analizaremos inmediatamente dos textos usados para respaldar el origen del anticristo escatológico. Veamos, este es Génesis capítulo 49, versos 16 y 17, y dice así: Dan hará justicia en su pueblo como una de las tribus de Israel. Dan es una serpiente junto al camino, una víbora junto al sendero que muerde los talones del caballo y hace caer de espaldas al jinete. El nombre Dan viene de la raíz Dalef Yod Nun, que tiene el significado de juzgar, veredicto. Probablemente sea una abreviatura del nombre Daniel. Dan es un participio del verbo din, que significa ejercer autoridad, por lo que Génesis 49:16 es un juego de palabras con este nombre. El texto da la idea de que Dan es pequeño pero potente. Esto se ve cuando se le compara con una víbora, cuyo nombre es un Japas legomenón, es decir, solo aparece una vez en toda la Biblia. Algunos eruditos la han identificado con una víbora pequeña pero muy venenosa. La interpretación judía de estos versículos se centró prácticamente en la figura de Sansón. La comparación con la serpiente se explica en términos de las hazañas de Sansón contra los filisteos en el Targum de Onkelos. La bendición de Jacob a Dan resulta ser abrumadoramente positiva. En la bendición de Moisés a Israel, Dan es comparado con un cachorro de león. Se dice que salta desde Basán. Aunque Basán nunca fue lugar de Dan, se dice que allí se encontraban leones. Sin embargo, es probable que Basán sea una forma afín del sustantivo ugarítico de consonantes BTN, que significa víbora.
Si este es el caso, se traduciría que salta como o más rápido que una serpiente. Finalmente, la conexión de Dan con Judá como un cachorro de león puede servir tanto a un propósito geográfico como de liderazgo, en el sentido de que Dan es la tribu más septentrional y Judá es la tribu más al sur. Esto produce una imagen de Israel protegido por leones a ambos lados. Basado en este pequeño análisis, se puede concluir que este pasaje no justifica la procedencia de un anticristo danita. La historia de la interpretación del texto es positiva. Muchos judíos vieron en este texto a un Cristo más que un anticristo. El hecho de que el texto mencione a una serpiente no significa que tenemos a Satanás aquí. Muy bien, el otro texto que examinaremos es Apocalipsis 7, donde se presenta una lista tribal de Israel. Desde el verso 4 en adelante se nos mencionan los nombres de las tribus. Sin embargo, la tribu de Dan es omitida. Muchos han argumentado que esta tribu se omite porque de allí vendrá el anticristo. No estoy seguro cómo este tipo de lógica de lo que no está en el pasaje funciona. Debemos hacer algunas observaciones. Primero, Apocalipsis 7 no dice nada sobre la identidad del anticristo o la bestia. Segundo, la lista tribal presentada aquí es exclusiva de Apocalipsis y no corresponde exactamente a ninguna lista del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Además de Dan, Efraín también se omite en esta lista y se incluye a José y Manasés. Manasés siempre aparece emparejado con Efraín en las listas de tribus del Antiguo Testamento. La tribu de Leví a menudo era omitida, al igual que José. En lugar de José y Leví se incluía a Manasés y Efraín. Este ajuste se hacía para que las tribus fueran 12. Tercero, Dan no estaba en la lista negra del judaísmo primitivo porque ninguna de las muchas listas de las 12 tribus en la literatura judía primitiva omite a Dan. En el último capítulo de Ezequiel, donde vemos la restauración de Israel, Dan está presente en la lista tribal, al igual que Efraín, ya que estaban al norte de Israel. Se desconoce el porqué del orden en la lista tribal de Apocalipsis 7. Sin embargo, la premisa de que Dan está ausente de esta lista tribal porque de allí viene el anticristo es totalmente especulativa y débil. Este tipo de argumentación tampoco explica las peculiaridades que encontramos allí. Muy bien, algunos siguiendo a Ireneo citan a Jeremías capítulo 4 verso 15 y capítulo 8 verso 16. Veamos. Porque una voz trae las nuevas desde Dan y hace oír la calamidad desde el monte de Efraín. Desde Dan se escucha resoplar de sus caballos cuando relinchan sus corceles, tiembla toda la tierra, vienen a devorarse el país y todo lo que hay en él, la ciudad y todos sus habitantes. El capítulo 4 nos habla de un enemigo que viene del norte a destruir a Israel. Para algunos, este enemigo es de Dan y Efraín. Sin embargo, esta idea no se sigue en el texto. No se nos dice allí que Dan y Efraín hacen parte de este ejército invasor. Israel fue atacado desde el norte en varias ocasiones. La Biblia registra varios de estos incidentes, pero las incursiones más traumáticas en Canaán siempre procedieron del norte. En el año 722 a.C., Asiria conquistó las 10 tribus del reino israelita del norte y las deportó a muchos rincones de su imperio. Tanto Asiria como Babilonia invadieron Canaán desde el norte, ya que ambas eran de la región mesopotámica. El trauma de estas invasiones se convirtió en el telón de fondo conceptual para las descripciones del juicio escatológico final. Dan y el monte Efraín estaban al norte de Jerusalén, dirección desde la cual el profeta ya había indicado que vendría el juicio. La ciudad de Dan estaba situada al norte del lago Cineret, junto a las cabeceras del Jordán. Estaba en la región más septentrional de los territorios que alguna vez pertenecieron a Israel, y se encontraba directamente en la ruta por la que se podía esperar que se acercara un enemigo del norte. La voz de Dan era una indicación de que el enemigo estaba en camino. No se sigue en el texto que Dan y Efraín sean ese ejército o sean parte de él. Si el texto informa que vendrá un enemigo desde el norte de Israel, pues obviamente debían pasar por Dan y Efraín, ya que estaban al norte, y por supuesto estas dos tribus serían las principales afectadas. La región de Dan se usó en la Biblia hebrea para indicar el norte, ya que obviamente estaba al norte de Israel. Esto lo vemos en la frase común de Dan hasta Beerseba, que significa de norte a sur, para describir todo el reino. Si leemos estos pasajes en su contexto,
no apoyan la idea de un anticristo de origen danita. Esta idea se basa en una mala lectura de los pasajes y en un razonamiento lógico débil. El Nuevo Testamento no aborda el origen étnico de esta figura, aunque tenemos algunos indicios. Esos rastros van en una dirección diferente a la tribu de Dan. Muy bien, en los siguientes videos seguiremos abordando este tema analizando otros pasajes. Dios les bendiga.